si el Señor lo permite, estaremos cubriendo el capítulo 5. Así que le invito a que me acompañe el capítulo 5 de su libro. El tema del capítulo, o el título del capítulo, es La locura de Lutero. Así se titula el capítulo, en referencia a la historia del reformador Martín Lutero, del cual veremos un poco hoy, o recordaremos un poco de su historia. Ya ustedes lo deben haber leído en el capítulo, pero estaremos recordando un poco acerca de la historia de Martín Lutero. Y desde ya les adelanto, pocas veces hago esto, pero les adelanto el final del capítulo. El capítulo, la última línea, el capítulo 5 termina diciendo que si eso es locura, lo que vamos a ver de Lutero, que quiera el Señor, mi propia palabra lo estoy diciendo, que nosotros también estemos con ese mismo tipo de locura. Así que les voy a pedir que vayan al capítulo 5 de su libro y comencemos a ver lo que estaremos estudiando en esta noche. Miren, vamos a ver el contraste de dos hombres, dos personas. Vamos a analizar sus vidas, pero sobre todas las cosas, su percepción acerca de Dios y su percepción acerca de ellos mismos. En otras palabras, estaremos estudiando la teología y la antropología. La teología, el concepto de Dios; la antropología, el concepto del hombre. ¿Qué creía qué creía Lutero, este hombre, Martín Lutero, acerca de Dios y acerca del hombre, acerca del mismo? Y por otro lado, ¿qué creía el joven rico? Y ahí está su tarea, la cual tengo la esperanza de que la hayan hecho la mayoría de ustedes. ¿Qué concepto tenía de Dios y de sí mismo el joven rico? Así que estaremos analizando a la luz del capítulo y del texto bíblico estas dos vidas y que ellos conocían de Dios. Recuerden que ya hemos estado viendo esta idea del Dios Santo y cómo el hombre responde ante la santidad de Dios. Hemos estado viendo en este libro que la santidad de Dios no solamente habla de su aspecto moral, o sea, de que Él es apartado del pecado, habla de su grandeza. La santidad de Dios habla de que Dios está por encima de todas las cosas, que Él es el Altísimo, que no hay otro que esté por encima de Él. Eso también implica que Dios es santo. Así que, ante ese Dios que es tan poderoso, que es apartado del mal y del pecado, pero que es santo, que es separado de todo, que está por encima de todas las cosas, ¿cómo reacciona el hombre? Antes de ver de forma específica cómo reaccionaba Lutero y el joven rico ante esto, acompáñeme a un salmo que yo creo que nos va a abrir esta noche, o nos va a dar una buena introducción acerca del tema. Salmo 8. Vaya conmigo al Salmo 8. Es un salmo que ustedes seguro han escuchado, lo ha leído. Y en ese salmo veremos particularmente una idea acerca de este tema de cómo reacciona el hombre cuando se da cuenta que él no es el centro del universo. ¿Cómo debe reaccionar el hombre cuando se da cuenta que él es pequeño, que él es ínfimo, que es chiquito, al lado de un Dios tan santo y tan grande? Dice el Salmo 8 de la siguiente manera: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro. Vayan viendo la imagen que presenta de Dios y la imagen que presenta del hombre. Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Hasta este punto el salmista está viendo a Dios, está reconociendo la gloria de Dios, que su nombre llena toda la tierra, que ha puesto su gloria sobre los cielos, que ha fundado todo. Ha presentado a este Dios grande. Y ante esto, cuando él ve todo esto, él se hace una pregunta. Es la pregunta que se hizo una vez Lutero. ¿Qué es el hombre? Miren el verso 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Y empieza a pensar el salmista: le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Tú lo has puesto bajo los pies del hombre.
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Yo no tengo, y ustedes me conocen, ningún problema si nos quedamos en el Salmo 8, viéndolo. Pero piense por un momento, porque antes de entrar aquí a estudiar lo que Martín Lutero, usted vio en su capítulo, creía sobre Dios y sobre él mismo, y igual de manera el joven rico. Veamos esta reflexión bíblica acerca del salmista. Este salmo, si tiene que volverlo a leer, léalo ahí por un momento, pero piense, este salmo, ¿qué nos enseña de Dios y qué nos enseña del hombre? Dos preguntas. ¿Qué nos enseña este salmo de Dios y qué nos enseña del hombre? ¿Qué usted cree? Este salmo, en primer lugar, nos enseña la soberanía de Dios. Muy bien. Y del hombre, lo insignificante que somos. Ajá. Ante su soberanía y eso, porque dice que es el hombre para que tengas de él Memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Hermano, eso es impresionante. La misma idea del Evangelio está aquí encerrada. Dios visitó al hombre. De hecho, de tal forma Dios visitó, no era como en el Antiguo Testamento unas teofanías, un ángel, no. Es que Dios se hizo hombre. ¿Qué más visita que esa? Y la pregunta que se está haciendo el salmista, antes de que Jesús naciera en Belén, antes de que Dios se encarnara, es, pero ¿quién es el Hijo del Hombre para que lo visite? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y esto está acompañado de muchas otras ideas bíblicas que presentan al hombre como. ¿Cómo presenta la Biblia en términos generales el hombre en cuanto a su humanidad? ¿Qué es qué? Que es pecadora, pero ¿qué es qué? Que nada. ¿Qué más? ¿Que es como una qué? ¿Qué imágenes usa? Los autores usan muchas imágenes para hablar del hombre, de su vida. Dura para toda la vida. Que es como una neblina. Que es como la flor de la hierba que está hoy. La flor también y florece y ya ahorita no está. La Biblia utiliza muchas imágenes para hablarnos acerca del hombre, así efímero, si queremos llamarlo. Como dice el 5 que dice que lo ha hecho poco menos que los ángeles. Así es, pero lo impresionante de esto es que aún viendo lo poco que es el hombre, o sea, lo insignificante de la perspectiva de delante de este Dios, hermano, porque este Dios es glorioso, su nombre en toda la tierra, el hombre no tiene eso. Este tiene autoridad y soberanía, como dijo Jorge. Este ha puesto su gloria sobre los cielos. El hombre no tiene eso, esa grandeza. ¿Cuán grande es tu nombre en toda la tierra? Y el hombre no tiene eso, obviamente. La creación, todo le pertenece a él porque son de él. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, mi hermano, ¿usted se acuerda de la misis Pera en español que le hablaba de lo que era posesivo? La idea de mío. Esa idea, cuando usted estaba empezando a aprender español, note todas las frases que aparecen ahí en el verso 3. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Estás repitiendo de muchas maneras que toda la creación, ¿a quién le pertenece? Es de Dios. Por él, para él. Exacto, amén. Es de Él. ¿Qué hombre, qué ser humano que haya vivido, que esté vivo o que vivirá, puede decir eso? El cielo es mío. La luna es mía, la luna me pertenece. Bueno, ni Gru, el de los muñequitos. ¿Sabe de quién hablo? El que entienda los muñequitos. Yo soy un papá de un nene de 4 años, estoy envuelto en todos esos muñequitos. Hay un personaje que es un villano que roba la luna. Y él dice que le pertenece la luna. Pero qué hombre, qué ser humano puede decir la luna es mía, las estrellas son mías. No, lo puede decir, pero una cosa que se quiere. Claro, que sea verdadero, así es. ¿Qué hombre puede afirmar esa verdad como cierta? No, ninguno. Entonces, eso es lo que presenta del hombre, no, ninguno puede decir eso. Este Dios es el que puede decir, ¿sabes que la luna me pertenece, las estrellas, todo esto es mío? Vuelvo y repito, no tenía esa idea de posesión. Tu cielo, tus dedos formaron la luna y las estrellas que tú formaste. Y empieza a ver al hombre y dice, ¿pero qué es el hombre? Mira la reacción del hombre, la que tiene que tener el hombre delante de Dios. O sea, en primer lugar, el hombre se tiene que preguntar quién es él a la luz de quién es Dios. ¿Notaron esa idea? El problema del hombre moderno de hoy ha sido el problema siempre del ser humano, pero hoy se ha expresado de muchas maneras, es que quiere buscar su definición, su identidad fuera de su creador, fuera de Dios. Exacto. Quiere empezar con él. Vamos a estudiar quién es el hombre, empezamos con nosotros mismos. No.
Siempre que estudiamos quién es el hombre, lo tenemos que estudiar a la luz de quién. Del que nos creó. Siempre tenemos que empezar con Dios. Si empezamos con el hombre, hay problema. De hecho, aquí el salmista está diciendo ¿qué es el hombre? Pero para hacerse esa pregunta, que es la pregunta que la filosofía y toda la ciencia humanista han intentado y todavía se rompe en la cabeza, intentando responder ¿qué es el hombre? Un animal que piensa, dice uno de los filósofos más grandes de Grecia, así decía. Un animal ciudadano. Bueno, mira, yo tuve una clase de filosofía con un profesor argentino que nos dio la clase completa, escuche bien. El hombre estuvo la clase completa, el semestre, dándonos 23 definiciones del ser humano. Empezando por Darwin, Nietzsche, filósofo, gente. Él fue a través de toda la historia. ¿Qué dice aquel que es el hombre? ¿Qué dice el otro que es el hombre? Empezó con el mono, con el simio. ¿Qué dice el otro que es el hombre? O sea, estuvimos 6 meses tratando de entender qué es el hombre. Estudiando como 20 filósofos, cuando siempre en la escritura ha estado claro, primero, quién es Dios. Y a la luz de Dios, ¿tú quieres saber quién eres tú como ser humano? Ve ahí. Ve al que te creó. Y noten, sí. Dice, si todo el universo es una cosa diminuta ante la vista del Creador, cuanto más pequeña es la significación de la humanidad. Así es. Que está dentro de... Exacto. Porque tú ves el universo gigante, inmenso, que el hombre no lo ha logrado explorar del todo, y claro, nunca llegará. Y uno se queda sorprendido. Imagínate el hombre que es pequeñito. Miren, usted se para delante de un acantilado, delante de una montaña, delante del mar, y usted dice, pero ¿quién yo soy? Chiquitito, ¿sí? Pequeñito delante de esto. Del mar, de ahí, de un cantito de agua. Pastor, las islas de un avión se ven como bache. Así es, así es. Así que noten que esa pregunta está ahí del verso 4. ¿Qué es el hombre? Pero está la luz primero de quién es Dios, el glorioso, el que está por el creador, que le pertenecen todas las cosas. Así que esa es la idea. De hecho, para no dejar la mitad del texto, noten que a pesar de que el hombre es tan insignificante, dice algo que hizo Dios con él. ¿Qué dice? El verso 5, pero la segunda parte en adelante. Poco menos que los ángeles. ¿Y le dio qué? Lo coronó. Por eso al hombre se llama la corona de la creación. Pero le dio qué al hombre. ¿Qué dice después el resto de esos textos? ¿Qué Dios le dio al hombre? ¿Qué diferencia entonces tiene el hombre del mono, del árbol, de manzana, del agua? Un señorío y una autoridad. Una administración, pastor. O sea, es el hombre, una de las concesiones era que el hombre es simio, es igual a un animal. Sí. ¿Es el hombre eso entonces? No. La Biblia nos está diciendo que no. Que Dios lo ha puesto con una ¿qué? Autoridad. Que de hecho al final está reflejando, ese fue el diseño de Dios, que reflejara su autoridad y su gloria aquí en la tierra. El problema es que el hombre no lo hizo por su pecado. No, eso está lo que iba a decir. Es que si fuese así, mi oración sería, Padre nuestro que estás en el corrido de un árbol, mandamos jamás guiño para cualquier estadía. Claro. Así es. Así que piensen. ¿Qué dijo? Ahorita Pablo se lo explica. Es la idea de que si él fuera un simio, eso es lo que está diciendo, pues obviamente ¿a quién oraría? ¿Y qué pediría? Lo que pide un simio, un animal. Y comportarnos y orar o pedir como un animal. Así que somos diferentes, pero noten que aún esa diferencia Dios le ha dado un señorío al hombre. A pesar de que el hombre tiene una autoridad, para que no nos exaltemos demasiado, porque el hombre mira todo lo que dice, que todo lo que pasa por los senderos del mar, que todas las ovejas, que las bestias del campo, que las aves de los cielos, que los peces del mar, que todas las obras de las manos de Dios, todo eso está bajo ¿qué? Verso 6. Bajo los pies del hombre. Pero ¿sabes qué? Para que el hombre no se inflara demasiado, porque ese verso acaba como empezó, verso 9. ¿Cómo se acaba el verso? Oh Jehová, Señor nuestro, ¿cuán grande es quién? Tu nombre sobre toda la tierra. ¿Entienden la idea del Salmo? Es decir, este es Dios, el Dios grande todopoderoso. ¿Quién es el hombre? Delante de este Dios. Y aun cuando el hombre es lo más pequeño, Él le dio una autoridad, pero que el hombre no se rebele. Que el hombre no crea que Él es la última autoridad y que tiene el último señor. No. Acuérdense siempre que el Señor, y la idea de Señor, recuerden que siempre es de autoridad, de que todo le pertenece a Él. De que toda la gloria tiene que ser al final otra vez para Él. De que Él es el que manda, el soberano, como decía Jorge.
de que el Señor es Él, el Señor nuestro, y que el nombre que está por encima de todo, noten ahí cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra, que el nombre que está por encima de todo no es de ese hombre, de ese ser humano. El nombre que está por encima de todo siempre va a ser el de ¿quién? El de Dios. Así que este salmo, mi hermano, y hay muchas otras cosas más de este salmo fascinante, pero simplemente podemos ver, viéndolo como lo vimos hoy en unos minutos, podemos ver que se nos presenta siempre ver al hombre desde la perspectiva de Dios, pero el hombre tiene que sentarse a decir, oye, ¿quién yo soy delante de este Dios tan poderoso? Cuando el hombre ve la santidad de Dios, y mientras más el hombre ve la santidad de Dios, y mientras más el hombre ve la grandeza de Dios, más pequeño se siente él. De hecho, usted se imagina esa noche, esto lo escribió David, este salmo. Usted se imagina a David de una de esas noches, sabemos que es de noche porque lo dice ahí. ¿Cuándo él reaccionó con la pregunta del verso 4? ¿Por qué sabemos que es de noche y no es un invento? Verso 4. Cuando veo, él estaba viendo los cielos, la luna y las estrellas. ¿Tú te imaginas un momento donde el salmista estaba, literalmente, David estaba en un cielo de esos estrellados? ¿Te imaginas ese momento? Que no tenía la contaminación lumínica que hay hoy. Usted no ve casi nada del cielo, de hecho. Siempre que se vaya la luz, acuérdese de mí, mire el cielo. Siempre que se vaya, que no haya luz en toda la comunidad suya, mire el cielo y que no esté nublado. Mire el cielo, se ve impresionante, pero a veces hasta eso lo pasamos por encima. Pero vea el cielo, pero usted se imagina aún, ni con toda la contaminación lumínica que hay hoy, ese salmista mirando los cielos, diciendo, es que cuando yo veo todo eso, veo que tu grandeza, porque dice que tú pusiste tu gloria en los cielos, y que esa gloria, que esos cielos me están hablando de tu gloria. Yo me pregunto entonces, ¿qué es el hombre? Así que el hombre, ¿qué hace? Responde, reacciona cuando ve la grandeza de Dios. Miren, cuando nosotros vemos la historia de Martín Lutero, sí. Pero eso mismo me ha enseñado que eso tiene que ser, y no queda de otra, después de un encuentro con Dios, en una relación íntima con Él. Así es. Ahí es que entiende quién es verdaderamente Dios. Bien, les resumo entonces ahora el capítulo 5. ¿De qué trata este capítulo que estuvimos leyendo? Miren, se presenta la vida de dos hombres, Martín Lutero y el joven rico. Aquí está definido, de hecho, si usted entiende estos dos puntos, simplemente el punto, entiende el capítulo completo y la clase de hoy. Habla de Martín Lutero, un hombre que fue quebrantado por el espejo del Dios Santo. ¿Entiende esa frase? Un hombre, de hecho esa frase no es mía, literalmente es una cita del capítulo 5. Está ahí. Lutero fue quebrantado por el espejo del Dios Santo. En otras palabras, explícamelo ustedes, ¿qué usted cree que significa eso? Un encuentro con el Espíritu Santo. Él se vio a Él se vio, esta parte. Él se vio no a sí mismo, él se vio a los ojos ¿de quién? Del Dios Santo, en el espejo del Dios Santo. ¿Y él fue qué? Roto, quebrantado. Porque se dio cuenta entonces quién era él. O sea, ya nos podemos ir, ¿se entienden esto? Ese fue Martín Lutero. El joven rico fue al revés. ¿Qué pasó con el joven rico? No se estaba viendo delante del espejo del Dios Santo. Estaba usando su espejito propio, ¿sabes? Él sacaba un espejo chiquitito del bolsillo, se miraba y decía, qué grande soy. Él sacaba su pequeño espejo y ¿sabes qué decía? Lo vamos a ver ahorita si llegamos el miércoles que viene. ¿Sabes qué decía? Oye, yo he cumplido la ley. Tengo un nombre de espejo y una marca. Se llamaba Helio. Así es. En el mal concepto. Así es. Así que este hombre se miraba a sí mismo y ¿qué decía? Qué bueno soy. Mira cómo he cumplido la ley. Yo la he cumplido desde pequeño, Jorge. Ese soy yo. ¿Notan la diferencia ya? A grosso modo de estos dos personajes, uno se vio a la luz de quién es Dios primero, de la santidad de Dios, y se quebrantó. El otro tenía una imagen distorsionada de Dios. Y si tú tienes una imagen distorsionada de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener una imagen distorsionada de quién? De ti, del prójimo, de la creación. Por eso todo empieza con Dios. Por eso la teología en la época medieval se le llamaba la reina de la ciencia. Y todavía tiene que llamarse así, ¿sabes qué? Porque tu concepto de Dios determina al final, son tus lentes. Determina todo lo demás. Si tú tienes un concepto correcto de Dios, tú vas a empezar a ver las demás cosas en su justa percepción. C.S. Lewis decía que Jesse me regañó porque yo no cité a C.S. Lewis el domingo por el tema que estaba hablando. Esto es cierto. Y
Y C.S. Lewis decía, ¿sabes qué? Que para él Dios era como el sol. ¿En qué sentido? Que a través del sol, cuando el sol sale por la mañana, es lo que te permite ver qué. ¿Qué hace que el sol salga por la mañana? ¿Te permite ver qué? Todo. Todo. Si el sol no está ahí, obviamente tú no puedes apreciar todas las cosas que están. Así que mira lo que decía C.S. Lewis. Dios para mí es como el sol, que a través de él es que yo veo ¿qué? Todo lo demás. Siempre, yo veo todo lo demás, siempre en referencia a ¿quién? Referencia a Dios. El problema de este hombre, joven rico, lo vamos a ver, es que él no estaba mirando a Dios con los ojos correctos. Él se estaba mirando a sí mismo. Y si tenía una idea distorsionada de Dios, iba a tener una idea distorsionada de sí mismo. Mi hermano, este es el resumen del capítulo 5, comparar estas dos vidas. Así que en los próximos minutos, los próximos 28 minutos, empezaremos a ver un poco acerca de cuál era el concepto de Martín Lutero y cuál era el concepto de este joven rico. Si no terminamos, lo continuamos la semana que viene, pero por ahí podemos comenzar. Miren, ¿qué sabemos de Martín Lutero? Lo conocemos como el gran reformador. Este hombre que vivió tarde en la época medieval y que en 31 de octubre, normalmente lo recordamos por esto, de 1517, clavó unas tesis, eran unas proclamaciones, eran unas ideas para debatir con los teólogos de la época. Y que los historiadores están de acuerdo que ahí comenzó lo que se conoce como la Reforma protestante, donde otra vez la escritura se abrió para predicarla y donde había todo un sistema que se había creado en la época medieval, especialmente en la Iglesia Católica de Roma, que había distorsionado el Evangelio. Ese Evangelio que se había predicado desde el principio, por gracia, se había distorsionado y ahora era un Evangelio por obra. Era un Evangelio que tú podías comprar tu salvación. ¿Tú sabes qué? La Iglesia Católica Romana en la época medieval te da opciones. ¿Tú quieres salvarte? Métete a monje. ¿Quieres salvarte? Dame tu dinero. ¿Quieres salvarte? Ve a una cruzada, toma una espada y vete a luchar contra los musulmanes. Y te va a salvar. Tienes una esperanza de salvarte. La Iglesia Católica lo aprendió de chicos. Muy buen comentario. Así es. Así que, piense por un momento en esto. Esta iglesia medieval, la Iglesia Católica Romana, siempre Dios tuvo un pueblo. Eso lo veremos aquí. Estoy loco por dar una clase de historia de la iglesia. Llegará aquí entre nosotros un miércoles. Lo veremos y veremos cuando Dios siempre tuvo un pueblo en todas las generaciones porque Dios nunca ha dejado de edificar su pueblo. O sea, no piensen que antes de Martín Lutero Dios no tenía a nadie, hasta Pablo allá. No, Dios siempre tuvo un pueblo, mi hermano. Dios siempre edificó su iglesia. Pero quien dominaba, especialmente en Europa, era la Iglesia Católica Romana en esta época medieval, con su teología. Así que frente a esa teología de salvación por obra, les hago un resumen de lo que estaba pasando. Miren, pocos años después, en los siglos anteriores al siglo XVI, siglo XVI fue cuando ocurrió esto de Martín Lutero. Pocos años después, estamos hablando del siglo XIII al XV, si usted quiere. La iglesia estaba distorsionando más y más la doctrina. Estaban alejándose más y más de la Biblia. Al punto que ya la gente en estos siglos no tenía Biblia, no la entendía y tú ibas al servicio y lo que se daba era otra cosa y se explicaba algo, el mensaje lo daba en otro idioma y la gente, amén, no entendían. Así que llega un momento donde, y es el contexto de Martín Lutero, llega un momento donde en esta época, siglo XIII y siglo XV, en Europa llega lo que se conoce como la peste negra. Fue una de las peores epidemias que ha conocido la historia. Millones de personas murieron en Europa. Millones de personas. Era una época donde entonces la gente estaba buscando respuestas. Porque todas las personas tuvieron un familiar, un amigo que murió. Era una epidemia, era una enfermedad que le daba a todo el mundo, a la mayoría de personas. Y estamos en el siglo XII, o sea, no está el hospital, no hay, como hoy, no hay vacunas o medicina. No existe nada de eso. Así que estamos ante esta epidemia, la gente se está haciendo preguntas, la gente quiere respuestas, pero no tiene acceso a la Biblia. La gente empezó a ver a Dios como un Dios que estaba airado. Miren cómo se distorsionó entonces la imagen de Dios. Empezó a ver a Dios como un Dios que estaba enojado con el pueblo y por eso les estaba enviando esta enfermedad. ¿Y tú sabes quién era el que ejecutaba el juicio?
Dios tenía a alguien que iba a ser el que ejecutaba el juicio, el que traía este juicio de enfermedad a la tierra. ¿Sabes quién era ese? Jesús, su hijo. Esa era la imagen que ellos tenían. Así que Dios está enojado, Dios está irado, está enviando un juicio a través de su hijo. No nos podemos acercar a este Dios. Necesitamos acercarnos a Dios de otra manera, buscar la manera, buscar otro camino. ¿Y sabes qué figuras comenzaron a salir? Si queremos acercarnos al Padre y el Hijo está enojado, hay una figura por ahí que nos podemos acercar y nos puede ayudar. Esta persona es una mujer, ya saben quién es. Esta persona nos va a llevar a Jesús y Jesús nos va a llevar al Padre. ¿Quién es? Desde la Concepción Católica Romana. María. Es aquí donde nació eso, mi hermano. Nació esta idea de que entonces necesitamos, como Dios está irado enviando esta enfermedad, el Hijo está emitiendo este juicio, tenemos que buscar una figura de una madre, alguien que nos ayude, que nos consienta, que nos entienda. Y aquí se tergiversa en la época medieval la idea de Dios. Y comienza entonces la gente a adorar a María y todos los santos. Porque ahí empieza a decir, vamos a buscar a los santos que también nos ayuden. Porque esta tarea es difícil. La imagen de Dios se distorsiona. Al punto, y en el libro lo dice, que Martín Lutero, siendo un monje, y ahí mismo llegaremos ahí, llega un momento donde él dice, amar a Dios, yo creo que a veces lo odiaba. Cuando tenía esa concepción errónea de Dios. ¿Por qué él dice eso? Porque tenía un concepto falso de Dios. Y tenía un Dios tirano, un Dios de ira. Un Dios que solo emitía el juicio. Y la iglesia no daba respuesta, la iglesia católica romana en ese tiempo. ¿Qué otro problema había? Que en esta época, siglo XIII y siglo XV, hubo papas como Inocencio III, Bonifacio y muchos otros más, que eran los pastores de Roma, que empezaron ellos mismos. Recuerden esto, le doy un tip desde ya de la clase de historia medieval. El título de papa fue inventado, fue autopropuesto, fue autoproclamado. Él dijo, yo soy el papa, literalmente. El pastor que estaba ahí en Roma. Así que, esta idea que comenzó a surgir de un hombre que tenía autoridad, llegó a tal punto que en esta época que estoy presentándole, llegó un momento donde hubo un papa que dijo, no hay salvación para ningún alma que esté fuera de la autoridad del papa. En otras palabras, ¿tú quieres salvarte? Jorge, ¿tú quieres ser salvo? Pablo, ¿tú quieres ser salvo? Lo que diga el papa. Bajo la autoridad mía. No hay salvación fuera de mi autoridad. Esa era la idea que se presentaba. El problema es que en esta misma época hubo algo que se conoce como el cautiverio o la división, el cautiverio babilónico de la iglesia de Roma. ¿Sabes qué significa eso? Que hubo un momento que había 3 papas a la vez. La iglesia católica no le gusta este evento, pero fue real y está documentado. ¿Sabe qué? Había un papa en Roma, había un papa en Francia y había un papa en otra ciudad de Italia. Cada uno diciendo, el papa soy yo. El otro dice, no, el papa soy yo. Literalmente, jugando papa caliente. Casi. Miren, cada uno de ellos literalmente diciendo, el papa soy yo. Y excomulgaba al otro y votaba al otro. ¿Y tú sabes cuál era el problema de eso? El problema de eso, conecten estas ideas, el problema de eso es lo que acabo de decir, que los papas anteriores habían dicho, para tú ser salvo, tienes que estar bajo la autoridad del papa. La gente se iba a preguntar, ¿de cuál? ¿No tienes esa idea? Porque entonces si uno dice que es el papa y el otro también, ¿pero de cuál? Así que, mi hermano, esto pasó justo antes de que empezara la reforma dentro de la providencia de Dios. La gente estaba buscando esperanza y no la encontraba. La gente estaba buscando respuesta y no la encontraba. La gente estaba buscando la iglesia y en Roma estaba totalmente distorsionada, peleando por el poder la gente, los papas. Es por eso que ocurre esta reforma, donde un monje que creció en todo eso, en el catolicismo, un día estudiando la Biblia, se da cuenta, leyendo Romanos, que el justo por la fe vivirá. De hecho, si usted leyó el capítulo 5, hay un momento donde él mismo, Lutero, Archibald Sproul cita a Lutero, cuando dice que él sintió como que se le abrieron los cielos, cuando leyó esa verdad de Romanos, de que el justo por la fe. O sea, estamos buscando salvación. La Iglesia Católica Romana no los provee porque ni la Biblia nos la dan en nuestro idioma. Y lo que tienen es una guerra de poder entre los papas. Y lo que nos enseñaron de Dios es que esto es un Dios airado. O sea, miren la imagen distorsionada. ¿Dónde la gente iba a encontrar esperanza? Por eso la reforma lo que hizo fue esto, miren. Abrir la Biblia y decir, la esperanza está aquí, el mensaje de salvación. Mi imagen favorita
que capta la idea de lo que fue la Reforma Protestante es una estatua que hay en Suiza, donde hay un reformador, se llama William Farel, y aparece así la estatua. Así. Él, con la Biblia en alto y la Biblia como abierta. Como diciendo, mira, ustedes están buscando esperanza, no va a estar en la Iglesia Católica Romana y estos papas cada uno peleando uno con otro. No va a estar en la idea distorsionada que te tratan de enseñar de Dios. No va a estar en la idea distorsionada de quién es Dios, diciendo que Dios es un Dios de airado solamente, que está enviando su juicio a través del Hijo y no puedes acercarte a Él, tienes que acercarte a María. No está en todas las ideas falsas que te dio la Iglesia Católica Romana de cómo tú te podías salvar. El justo, dice aquí, por eso ellos decían, abre la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y comenzaron los reformadores a traducir la Biblia en el idioma de la gente. Tú sabes que, pero esto es historia para otro día, pero tú sabes que así nació la Reina Valera que tú y yo tenemos. Nuestra Biblia clásica, si podemos llamarlo así, que es la que más se usa en Hispanoamérica, nace en el contexto de la Reforma Protestante por dos seguidores de Lutero y Calvino, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que dijeron, es verdad, hay que traducir la Biblia al idioma de la gente. Así que la Biblia de nosotros, incluso en Hispanoamérica, la que usamos, surge de esa necesidad, de ese tiempo. Oye, si usted tiene la Biblia revisada en 1960, sabe que la original es del siglo XVI. Fue en el tiempo de la Reforma que se hizo esa primera traducción en español, para que también esa región de España que estaba dominada bajo la Iglesia Católica Romana pudiera tener esto, el justo por la fe vivirá. ¿Y dónde lo dice, Jorge? Aquí. No, que el Papa, no, que aquello, no. ¿Qué decían los reformadores? Es aquí. Así que, ¿quién era Martín Lutero? Miren, este era un joven que era un genio. Usted lo leyó en su libro. Era un genio que iba a estudiar leyes. Se estaba preparando para eso. Hasta que un día un rayo cae donde estaba el justo. Él se asusta. Recuerden el concepto que le había enseñado. Él era un católico. Y en Alemania el concepto que le habían enseñado era que ese Dios, lo que me quieren matar. Un Dios que está irado. ¿Sabes qué él dijo? Santa Ana, ayúdame. Él oró a un santo. Lo que le habían enseñado. Santa Ana, ayúdame. Si tú me ayudas, yo me convierto en monje. Y salió de esa. ¿Y sabes qué? Cumplió la promesa, se metió monje. El problema es que allí en el monasterio le dijeron, mira, estas son las cosas que tú tienes que hacer como un monje para salvarte. Y Martín Lutero las hacía. ¿Y sabes qué? No sentía paz. Él se flagelaba a sí mismo, se daba golpes. Por las noches hacía mucho frío y le daban una mantita para que se ajopara el frío. Y decía, no, yo quiero que mi cuerpo sufra para tratar de pagar el precio por mi pecado. Eso es lo que quería hacer él. Ahí la gente iba a confesar sus pecados delante de su superior. Mientras la gente iba, estaba media horita, unos minutos. ¿Sabes cuánto le estaba? A veces estaba 6 horas confesando sus pecados. Él en su mente tenía esta idea de que él era un pecador. Miren la imagen. Él no podía quitarse de encima la imagen de un Dios un Dios airado que lo estaba persiguiendo. Y él no sabía cómo salir de eso. Y la Iglesia Católica no le había enseñado eso. Un Dios airado que lo estaba persiguiendo. Un Dios justo. Recuerden que él tiene la mente de un abogado de justicia. Esa fue su preparación. Un Dios justo que me está persiguiendo. Él fue a Roma, lo enviaron a Roma y ahí él vio barbaridades en Roma que hacían los sacerdotes y la gente. Sacerdotes que no estaban ni preparados. ¿Usted sabe qué? Cuando vino la peste negra, hubo tanta necesidad de sacerdotes, de gente que en la época medieval en Europa estuvieran preparados para ayudar a la gente que estaba sufriendo, que no les enseñaban ni la Biblia. Hubo sacerdotes que hicieron su trabajo y nunca tuvieron una Biblia en sus manos, escuche bien, en la época medieval. O sea, ¿a qué enseñaban entonces? No enseñaban la Biblia. Enseñaban lo que decía el Papa, lo que decía la autoridad romana y todo ese tipo de cosas. Así que la Reforma abre la Biblia otra vez. Martín Lutero no podía tener paz hasta que un día uno de sus superiores le dice, ponte a dar clase. Y fue lo mejor que hizo. Ponte a dar clase fue que se tuvo que poner a estudiar que qué libro iban a usar en ese momento, en una universidad que era nuevecita, la Universidad de Wittenberg en Alemania. La Biblia. Él empezó a estudiar el libro de los Salmos y empezó a estudiar romano. Y eso le dio. ¿Sabes qué hizo ahí? Un espejo quebrantado frente del espejo del Dios Santo. Y él se dio cuenta que él estaba, primero con una imagen distorsionada de Dios, pero que él estaba tratando de huir de este Dios que estaba irado contra él, que era pecador, y no sabía que en vez de seguir huyendo, al final, y esto no es una contradicción, aunque parezca, en vez de huir de ese Dios que estaba irado contra él, que era pecador, que eso era verdad, tenía que correr hacia ¿dónde? Hacia él mismo.
Porque ese mismo Dios, y yo repito, esto no es una contradicción y lo veremos ahora, Romanos 3. Este mismo Dios que es santo y que está irado contra el pecado, a la misma vez es el Dios que hizo algo para que tú, siendo un pecador, pudieras estar, ¿qué? Justificado delante de Él. ¿Qué hizo? Cristo. Nos dio a Cristo el Evangelio. Y Martín Lutero literalmente lo que hace es redescubre el Evangelio, lo ve nuevamente, lo empieza a predicar, a cantar, lo empieza a enseñar y ahí comienza la Reforma Protestante. Pero eso es lo que pasa con Martín Lutero, que él comienza a ver este concepto de quién es Dios, el Dios Santo, y él se da cuenta que él no puede salvarse a sí mismo. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, alguien que lo pueda leer. Versículo, ¿lo tienes ahí? Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 26. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a el que es de la fe de Jesús. Amén. Si usted marca su Biblia y la tiene consigo, marque el verso 26, porque algunos autores le llaman a esto el corazón de la Biblia. Este es uno de los versos más importantes para entender el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque parece que hubiera como un gran dilema. La pregunta es, y la pregunta que se estaba intentando contestar Martín Lutero, y la pregunta que está en la Biblia desde el inicio, bueno, la vimos en el Salmo 8. Este Dios santo, este Dios poderoso, que reacciona contra el pecado del hombre, y el hombre no es que peca a veces, el problema del hombre es que es pecador. ¿Usted ve la diferencia de eso? O sea, si tu problema, Luis, fuera que tú pecas una que otra vez, pues está bien. Tú te puedes arreglar, te ponemos una curita. Pero si tu problema es que dentro de tu corazón tú eres pecador y naces como un pecador, oye, eso es más grave. Eso es más grave. ¿Quién te puede ayudar ahí? Solamente una obra de regeneración. Así es. Así que, ¿cómo un Dios santo, Salmo 8, ¿por qué empezamos con el Salmo 8? ¿Cómo este Dios que está por encima de todo visita al hombre? Tiene una relación con el hombre. Ese es el gran dilema que la Biblia trata de resolver, ¿sabes? ¿Cómo un Dios santo se relaciona con un hombre tan pecador? ¿Cómo? ¿Cómo ocurre eso? Ahí está. ¿Quién está en el medio? Mírenlo. El Dios santo y el hombre pecador que están separados por una brecha donde no se pueden unir, no hay manera. Porque este Dios es un Dios santo, santo, santo en lo más profundo de Él. Y este hombre es un hombre pecador, pecador, pecador en lo más profundo de Él. Esto no cuadra. ¿Cómo este Dios santo puede acercarse a ese hombre pecador? Míralo aquí. Perdonan el dibujito. Perdonan el dibujito distorsionado. Es la cruz. Es lo único. Es lo que nos está diciendo Romanos. Es Cristo. Es el mediador, como dice Luis, como nos dice Pablo. Un mediador. Es Cristo. Ese es el Evangelio. Ahora entendemos el verso 26. Al fin de que sea Dios el justo. O sea, Dios siga manteniendo su santidad. Pero al mismo tiempo, como envió un mediador, el justo por lo injusto, como nos dice Pedro, como envió un mediador, ¿puede qué? Justificar al pecador. Puede hacerlo santo. ¿Cómo puede un Dios justo? Este verso es tan importante que te lo está explicando, el gran dilema. ¿Cómo puede un Dios justo y santo perdonar a un pecador y él seguir siendo justo? Y él seguir siendo santo. La respuesta no hay otra, es Cristo. Y como Cristo fue el que nos justificó gratuitamente, verso 24, como Cristo nos justificó, Él se puso en el medio
Y Él es esa respuesta a lo que parece un dilema. Un Dios santo relacionándose con un hombre pecador a través de Cristo, que lo justifica. De hecho, vea el verso 24. Todos pecamos. Verso 23. Estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay forma. Ya ese verso te dice que no hay forma. Salmo 14, no hay ni uno bueno. No hay. No hay forma de acercarse a un Dios santo. ¿Cómo entonces que nos acercamos? Verso 24. Siendo justificados, fuimos declarados santos y justos. ¿Pero cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención. La compra nos compró. ¿Que es a través de quién? De Cristo Jesús. Usted sabe que ahí hay algo que nosotros, aunque no es lo mismo, pero lo podemos asimilar a lo que es un pleonasmo. Usted sabe, yo volví ahorita yo decía a Mrs. Pérez, ¿fue que yo dije? De la clase española. Yo creo que esto fue más en la universidad, pero usted habló de pleonasmo. ¿Sabe qué era un pleonasmo? ¿Se acuerda? Cuando alguien dice, si yo te digo, Angelito, mira, ve a esa tienda porque allí están regalando algo. Escucha lo que yo voy a decir. Están regalando algo que es completamente gratis. Yo te dije tres cosas que es lo mismo. Escucha lo que dice. Están regalando algo que es completamente gratis. Oye, pero es que obvio, no es mitad gratis. Y si yo te digo que te están regalando, es que es gratis. Un regalo es gratis. ¿Te entiendes la idea? Lo vi con mis propios ojos, Mayrín. Lo escuché, pero solo decimos nosotros todo el tiempo. Lo escuché con mis oídos. Eso son pleonasmos. Estás haciendo doble énfasis. ¿Tú sabes que hay algo similar aquí? Mira en el verso 24. ¿Quién lo encuentra? Lea ese verso bien y usted lo va a encontrar. Ahí hay algo similar a lo que en español entendemos como un pleonasmo. Eso. Míralo ahí. Está diciendo lo mismo dos veces. Porque si es por gracia, es gratis. Y si es gratis, pues no te costó nada, es por gracia. Pablo está usando, recuerden que los hebreos, cuando querían enfatizar algo, usaban la palabra dos veces. De cierto, les digo. Es un énfasis. Así que, cuando Pablo está diciendo gratuitamente, por su gracia, está diciendo gratis. Es un énfasis. Pablo está diciendo, nosotros fuimos justificados gratis, por gracia. Para que no se nos olvide. De hecho, originalmente la palabra que aparece ahí en el texto griego de gratuitamente, usted la puede traducir así, sin causa. Era el término sin causa. O sea, no hubo una causa que le dio Jorge a Cristo para que lo justificara. Fue gratis. Esa idea, esa palabra gratuitamente, la traducción original, usted, vuelvo a repito, si usted escribe, escríbasela ahí al lado. Sin causa. Usted no le dio ninguna causa a Dios para que Él lo perdonara y lo justificara. Al contrario, muchas causas le diste tú y le di yo para que me condenara. Eso fue lo que hice yo. Se le puede añadir que es que el hombre de por sí no tiene, o sea, para hacer la comparación, el hombre de por sí no tiene gracia a regalar. Al ser por parte de Dios, pues tiene que ponerle ese adjetivo a lo que es gratis. Sí. ¿Por qué? Por gracia. Porque si llegas a yo, un ejemplo, pero voy a regalar algo, Jorgito, ya, se lo regalé. Pero no le puedo añadir, se lo regalé por gracia, ¿no? Porque la gracia viene de Dios. Sí, de hecho, toda nuestra gracia, escucha esto bien, está contaminada por el pecado. Mira lo que yo estoy diciendo. Yo voy hoy y le regalo algo que yo tenga, mi café, se lo regalo a Jorge. No, Jorge no, a mí. No, pues a Luis. Y yo se lo regalo a Luis y es un regalo de gracia. Es un regalo. Yo no le estoy diciendo, mira, te estoy cobrando. ¿Sabes qué le digo? Es más, quédate con el vaso. Es más, escucha esto. Incluso le puedo decir, puedo comprometer a mi esposa. Mañana cuando vaya a trabajar, pasa por la mañana y lo llena otra vez. Y si te da sed por la tarde, Luis, ve a casa y busca un poquito más de café. Oye, no, él va a ir, ¿verdad? Pero piensa en esto. Dice, tú eres un hombre de gracia. Le diste el café ese día, le regalaste el vaso y al otro le dijiste, puedes seguir pasando cuantas veces quieras. Escúcheme, lo voy a exagerar, hipérbole. Imagínate que le diga, Luis, y hasta que yo muera, o esté por ahí, tú puedes hacer eso. Ir a casa, aparte de que me voy aquí ahora, sí. Ir a casa y cuando tú quieras, tomar café. Ilimitado, Luis. Aún eso que usted lo ve como un gran acto de gracia, aunque algo sencillo, pero para entenderlo. ¿Sabes qué? Aún eso está contaminado con el pecado. La gracia que tú y yo damos no es perfecta. La gracia que tú le das a alguien está contaminada por lo que tú eres. Pecador. La única gracia pura, la de verdad, está ahí.
Verso 24. Gratuitamente por su gracia. Ese es el único que hace eso, ese doble énfasis. Y ni se diga, porque aunque esto sea un buen acto, tú no conoces mi corazón. Y si lo que yo quiero es regalártelo, que a veces hacemos eso, regalártelo así, como que parezca gracia, para que después los demás digan, qué gran gracia tiene Gil. O para que después me compre uno. Oh, para que él me compre uno más grande. Así es. O para que él me dé otra cosa. El hombre siempre puede estar ahí dentro de lo más escondido de su corazón, o al menos esperando las gracias. Y si Luis no me da las gracias, pues se lo quito el café. Oye, ¿y por qué yo se lo daba? O recibiendo algo a cambio. Y yo repito, incluso damos, eso no lo hace mucha gente por ahí, no creyente, que da dinero. Dio $1 millón para los niños pobres. Ya, $1 millón, claro que eso puede ayudar mucho a los niños pobres. Pero piensa por un momento, algunos de ellos, no los quiero generalizar a todos, muchos de ellos, ¿por qué lo hacen? Para salirle, su relacionista público le dijo, ¿tiene $1 milloncito que te sobró? Es que quiero limpiar tu imagen. Claro, y al final el gobierno te ayuda a cuadrar el año. Eso es como el libro de Sanchini que enseña en el iceberg. ¿Ah? Siempre lo más profundo del corazón siempre hay una motivación. Siempre hay una motivación. Muy buen punto. Bien, ese era Lutero. En 4 minutos, ¿cuál era el principal problema del otro? Del joven rico, Lucas 18. Asumo que todos lo leímos esa historia, porque era la tarea de hoy. Lucas 18, Jesús se encuentra con un joven, Marily, Jesús se encuentra con un joven, el joven, resumiendo la historia rápido, le dice a él que él tiene que hacer, maestro bueno, empieza hablándole así a Jesús, ¿y qué tiene que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice ¿qué? Empieza por ahí, eso ya nos choca, vamos a ver algo de eso, ¿por qué me llamas bueno? Jesús después le dice, perdón, este hombre le dice, el espejito de ahorita, ¿se acuerdan? Yo desde mi juventud, ¿qué he hecho? Desde mi juventud, desde niño, yo he guardado toda la ley. Todo, o sea, yo sí, Jesús, Jesús, no te equivoques, estás hablando con uno que sí guardó la ley, desde pequeño lo he hecho. Está hablando con uno que sí se va a salvar, porque está guardando la ley. Él se está mirando el mismo. Y Jesús le dice, pues está bien, vete, dale al chavo, ¿quién? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y me sigue. Si tú quieres salvarte, pues vete. ¿Y qué pasó con el hombre? Se fue triste. Se fue triste. Vamos a seguir analizando eso, pero había unas preguntas de guía que usted tiene aquí. ¿Cuál era el principal problema de este joven? ¿Qué concepto tenía este joven de sí mismo? ¿Qué le demuestra Jesús en el verso 22 cuando lo invitó a vender todo lo que tenía para entregarlo a los pobres y seguirlo a él? Y número 3, ¿cuál era la enseñanza principal de esta historia, Marily? Sí, yo creo que cuando yo estaba leyéndolo, yo puse que el concepto de bondad del hombre rico era bajo. O sea, era como demasiado bajito, como que maestro bueno, pues no, es como si no lo hubiera escuchado, es como que normal. Sí. Cuando Jesús le dice como que, ¿por qué me llamas bueno? Soy solamente uno es bueno. Es como que no escucho eso, sino que yo creo que ese es el problema principal. Estaba tan centrado en sí mismo. Exacto, él estaba como que dime lo que tengo que hacer, y yo no dímelo ya. Quiero ir al punto. Entonces, Jesús dice que solamente uno es bueno, pero él cuando hablamos del término de bondad es del término de santidad. Y él estaba refiriéndose obviamente a Dios, pero él mismo, como que solamente. Entonces el joven rico se veía mucho mejor de lo que él realmente era, porque estaba viendo sus acciones, unas en particulares, porque sí él no era perfecto, así que habían unas cosas de la ley que él no estaba cumpliendo, pero él veía a las que sí hacía y estaba complacido. Y se sentía cómodo consigo mismo. Se sentía cómodo, exacto. Eso que cuando Jesús lo confronta, por eso es que él se va triste, porque dice, en verdad hay algo que está mal y eso es algo que yo amo. Como que, yo amo mi imagen. ¿Y cómo tú me dices que yo estoy mal? No se podía apartar de lo que él tenía. No se podía apartar porque no tenía esa relación con Dios personal. Porque no donde está mi corazón van a estar mis prioridades. Ahí está. Y el corazón de este hombre, ¿quién era su Dios? La riqueza. Eso es lo que él quería. ¿Quién más? Le contestó la pregunta 1, 2 y 3 y quiero hacer un breve resumen de eso. Porque ese joven es el perfecto concepto de lo que es religión y no me concepto. Yo
estoy bien con Dios, lo tengo todo, veo domingo, no falta la iglesia, digo, Él es el religioso tradicional. así. Y el montón de gente piensa que están así y están sinceramente equivocados. Con un checkmark. Yo hice esto, yo soy bueno. Pasé. Así. Pero que el estándar se lo puso él mismo. O sea, Importante él era eso. el estándar era él. El estándar de santidad no es el de Dios. Martín Lutero fue quebrantado cuando el estándar fue Dios. Él vio el santo que era Dios, los santos que era Dios y los pecadores que él era, y vio la gracia que había en Cristo. Este hombre estaba mal desde el principio Pensaba que estaba porque el estándar era el mismo. Pensaba que estaba bien. Así es. ¿Qué más? ¿Vieron? Probablemente si él seguía la ley desde pequeño, probablemente sabría que a los rabí, a los maestros, les gustará que le dijeran bueno, enaltecido. Eso es bien importante, Y sí. entonces le estaba dándole, como decimos por acá, dándole coba. Claro. Era como- Para hacerlo. Mira, tú sabes que se crezca. yo una vez prediqué este texto, creo que fue en Yauco, y yo me acuerdo que una de las cosas que decíamos era que tú sabes lo que estaba haciendo este joven. Él quería su pasaporte al cielo. Y él creía que tenía su pasaporte al cielo. Y quería que Jesús se lo ponchara. ¿Entiendes la idea? ¡Ey, ya yo estoy listo para ir al cielo! Yo estoy casi flotando por ahí. Yo estoy listo. Yo soy perfecto. Yo cumplo toda la ley. Yo puedo ir al cielo. Yo me lo he ganado. Y como dice Carlos, maestro bueno, claro. A los rabinos les encantaba eso. Este fue el único que le chocó así. Pero él lo que quería era un ponche de Jesús. Ya. Y Jesús lo confronta. Lo que decía Marilio ahorita. Jesús lo confronta. Porque esta es la primera vez que probablemente alguien lo confronta de esa manera. Así es. De hecho, si ustedes leyeron el capítulo 5, a mí me encantó, yo lo marqué, hay una parte donde R.C. Sproul como que lo personaliza esta idea y dice, oye, imagínate ese momento lo que Jesús le pudo haber dicho a este joven. ¿Qué tú dices que has guardado los mandamientos de que eras muchacho? Tú no has guardado ninguno de los mandamientos en los últimos 5 minutos. ¿Tú estás loco o estás ciego? Él como que personaliza esa escena diciendo, imagínate Jesús si le hubiera dicho eso. ¿Tú estás loco o estás ciego? Los últimos 5 minutos tú no has guardado ningún mandamiento. ¿Tú has amado a Dios y has amado al prójimo con todo tu corazón, tu alma y tu mente? No lo has hecho. Y eso me gusta porque yo creo que en los encuentros de Jesús tú puedes ver que él, como que sí, obviamente él trae una verdad, él va a decir la verdad, pero él te llama a que tú te des cuenta de la verdad. Sí. Tú sabes, como que él va a decir algo y tú solito te vas a dar cuenta y por eso es que él se va triste. Jesús es el mejor porque él se maestro. da cuenta, exacto. Sí. Le llegó. Él me Pero él estaba bien en la ley porque hacía todas esas cosas, pero él estaba bien distanciado de Dios. Bien distanciado de Dios. Tenía la religión, tenía todo eso, pero estaba bien lejos de Dios, sí. De hecho, Jesús mismo citando a Isaías dijo, de esta gente así religiosa, dijo, sus labios me honran, pero su corazón, ¿qué? Está bien lejos de mí. Haciendo la referencia de lo que estamos hablando en el espejo, yo puedo comparar la vida de Lutero con el versículo 2 Corintios 3:18, o sea que mientras se veía en el espejo, ¿verdad? El Señor, él se iba transformando de gloria en gloria. Amén, Sin muy embargo, bueno. el joven rico estuvo delante de la presencia del Señor y él no vio, ¿verdad? Eso, que era la imagen visible del Señor. Y él como que no vio. Hay un versículo que dice de Santiago 1:24-23 que habla sobre eso, o sea que él se vio el espejo del Señor, pero se fue así mismo como él estaba. Sí. Y ese es el problema principal del hombre. Porque, de hecho, el hombre no quiere mirarse en ese espejo de la santidad de Dios. Piensa que está bien. Claro, ese es el problema. Porque el que se mira realmente en el espejo de la santidad de Dios, que termina así, termina quebrantado, sabiendo que para estar ahí y tener una relación con Dios, él no puede solo, necesita a Cristo. Así que mi hermano, gracias por su aportación, fue muy buena. Y les animo a que cada vez que hagamos un ejercicio como este, usted se anima a compartir. Es parte del ejercicio de enseñanza, es bueno aplicar esas verdades. Así que el próximo miércoles, si el Señor lo permite, vamos a estudiar el capítulo 6 para seguir estudiando este tema de la santidad de Dios. Vamos a orar para entonces terminar esta parte. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos permite estudiar tu palabra. Gracias porque hoy a través de esta historia, tanto la de Martín Lutero como la del joven rico, la historia de David en el Salmo 8 con la cual comenzamos, nos damos cuenta, Señor, ese gran dilema. Tú eres un Dios santo, apartado del pecado. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Señor, ¿cómo podemos acercarnos nosotros pecadores a un Dios santo? Solamente es a través de Cristo, que como vimos hoy en Romanos capítulo 3, gratuitamente por su gracia nos justificó.
Señor, no había causa en nosotros para que tú nos dieras gracia, redención y salvación. La causa que nosotros te dábamos todo el tiempo era para condenarnos, pero hubo gracia en ti, hubo misericordia en ti y nos amaste. Señor, ayúdanos a tener un concepto correcto de quién eres tú, a mirarnos en el espejo de tu santidad, a mirarnos en tu palabra. No mirarnos en nuestro propio espejo, no mirarnos según nuestro propio estándar como hacía este joven rico. Este joven rico se fue triste porque su Dios era él mismo, sus riquezas. Señor, ayúdanos a vernos en el espejo de tu santidad todos los días y solamente vernos allí y saber que podemos estar allí en tu presencia solo a través de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra y por esta enseñanza. En tu nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén.